¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad de los judíos en la señal de la circuncisión? Bueno, él hace 4 cosas. En primer lugar, Pablo les muestra que lo que en realidad importa es lo que significa la señal y no la señal en sí. Amados hermanos en Cristo, hoy queremos hablar de un tema muy serio y lamentable que ha causado confusión y división en el pueblo de Dios. Nos referimos al caso del pastor peruano John Aguayo, conocido en el ámbito pentecostal. Recordemos que hace unos años, tras la muerte de su esposa, el pastor Aguayo causó escándalo al casarse pocas semanas después con una mujer mucho menor que él, provocando gran división y cuestionamiento dentro de su congregación. Ahora, tristemente, vuelve a ser noticia. En una transmisión en vivo, el pastor se sometió públicamente a una circuncisión, realizada por 2 supuestos rabinos, como un acto de exaltación a las costumbres judías. Esta acción ha sido duramente criticada, incluso por pastores pentecostales, quienes con valor denunciaron públicamente este hecho, reconociendo que no tiene base en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dejarlo muy claro. Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley mosaica. El apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así también en Romanos, capítulo 2, versículo 29, nos enseña: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión no es en la carne, sino en el corazón, como obra del Espíritu Santo. El problema no es solo un acto aislado, es parte de una tendencia peligrosa de idolatrar a Israel, de exaltar símbolos, banderas y costumbres judaicas, promoviendo falsamente que hay bendiciones especiales en tales prácticas externas. Esto es un grave error que conduce a las iglesias a caer bajo un nuevo legalismo, contrario a la libertad en Cristo. Por eso hacemos un llamado firme a todos los pastores pentecostales y evangélicos. Denunciemos estas prácticas peligrosas. Advirtamos al pueblo de Dios contra el error de judaizar el Evangelio. La salvación no viene por ritos o símbolos. La salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. Finalmente, para entender bíblicamente qué significa la verdadera circuncisión en el nuevo pacto, les animamos a escuchar al pastor Sugel Michelén, quien con claridad expone que la verdadera circuncisión es la que realiza el Espíritu en el corazón. Los invito a ir conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 25 al 29. Dice así la palabra del Señor: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío, verdaderamente judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Alguien dijo una vez que leer las cartas del Nuevo Testamento es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Nosotros no sabemos qué es lo que la persona que está del otro lado de la conversación está diciendo, pero podemos deducir algunas cosas por lo que le responde la persona que está a nuestro lado. ¿Les ha pasado eso?
Tú no sabes qué es lo que la otra persona está diciendo, pero tú puedes deducirlo. Bueno, las cartas del Nuevo Testamento usualmente responden a ciertas problemáticas que los apóstoles tuvieron que tratar con las iglesias del primer siglo. Si afinamos bien el oído cuando leemos la Biblia, y yo sé que eso puede sonar extraño, pero sí, si afinamos el oído cuando estamos leyendo la Biblia, vamos a poder captar algo de esa conversación que se está llevando a cabo, y eso nos va a ayudar a entender mejor las Escrituras. Bueno, en el caso particular de esta porción de la carta a los romanos, que de hecho comenzamos a estudiar la semana pasada, Pablo está tratando con la forma como los judíos responden o reaccionan al evangelio. Y podemos deducir de esa conversación que muchos de ellos no podían percibir su necesidad de un Salvador porque creían tener ciertas ventajas sobre el resto del mundo por el simple hecho de ser judíos. Después de todo, ellos eran la nación escogida por Dios. Ellos eran los descendientes físicos de Abraham, con quien Dios había hecho un pacto y le había prometido que en él y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, ellos eran la nación bendecida por excelencia, la fuente de bendición para el resto de las naciones. Ahora, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15 vino acompañado de una señal física, la circuncisión. Todo varón israelita debía ser circuncidado al 8º día. La circuncisión es quitar el prepucio del órgano reproductor masculino. Eso es la circuncisión. Y de ese modo, ese varón venía a formar parte de la comunidad del pacto, del pueblo de Dios. Una de las bendiciones que disfrutaban los judíos como comunidad del pacto era el enorme privilegio de tener en sus manos la ley de Dios o la Torá. Cuando nosotros escuchamos la palabra Torá o Torah, la traducimos en nuestras mentes como ley. Pero esa palabra hebrea significa literalmente instrucción, enseñanza, doctrina. Es decir, es mucho más amplia que una lista de regulaciones y de mandamientos. La Torá, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá es el libro que contiene las instrucciones del pacto que Dios le había revelado al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Es la revelación de la voluntad de Dios a su pueblo escogido. De manera que Israel era una nación privilegiada en el Antiguo Testamento. Ellos tenían la circuncisión que los acreditaba, por decirlo de alguna manera, como la nación escogida, y ellos tenían la ley, la revelación de su voluntad. Ninguna otra nación de la tierra tenía esos privilegios. Sin embargo, cuando escuchamos atentamente la conversación que Pablo está teniendo con los judíos en Romanos capítulo 2, nos damos cuenta que ellos habían interpretado mal los privilegios que tenían. Ellos no estaban entendiendo el significado de esas bendiciones. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los protegía de la justicia de Dios. Nosotros no podemos ser condenados porque tenemos la circuncisión y tenemos la ley. De hecho, un escrito judío decía que Abraham estaba a las puertas del infierno para impedir que fueran arrojados allí los circuncidados. Era un seguro de vida eterna el tener la circuncisión. Los vendedores de seguros tratan de convencerte de que la cobertura que ofrece su seguro es mejor que la que otros te ofrecen, ¿no es así? Bueno, los judíos veían la circuncisión y la ley como una especie de cobertura de seguro permanente contra la ira de Dios, como dice un comentarista. No tenían nada de qué preocuparse cuando tuvieran que enfrentarse con la justicia divina, porque ellos tenían la ley y tenían la circuncisión. Bueno, la semana pasada, en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24, vemos cómo Pablo destruye la confianza que los judíos tenían en la ley.
En el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, Pablo se dispone a demoler la confianza que ellos tenían en la circuncisión. Y todo eso con el propósito de llevarles a ver su necesidad de Cristo, para moverlos a poner toda su confianza únicamente en Jesús. Ahora bien, dominicanos, yo no sé si aquí hay de otras nacionalidades, pero seguro que si hay algún judío aquí son pocos. Entonces, dominicanos, argentinos, chilenos, haitianos, de cualquier nacionalidad, por favor no pienses ni por un momento que esta porción de la carta a los romanos no tiene nada que ver contigo por el simple hecho de que tú no eres judío o porque el tema de la circuncisión es completamente ajeno a nuestra identidad nacional o religiosa. No pienses eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice Pablo. Así que te exhorto una vez más, como lo hice la semana pasada, a no apagar el receptor. Dios está hablándole a su pueblo hoy a través de este pasaje de la carta a los romanos. Porque no son los judíos los únicos que tienen una confianza falsa y que creen que van camino al cielo cuando en realidad van camino al infierno. ¿Cómo destruye Pablo la falsa seguridad de los judíos en la señal de la circuncisión? Bueno, él hace 4 cosas. En primer lugar, Pablo les muestra que lo que en realidad importa es lo que significa la señal y no la señal en sí. Vean el versículo 25 otra vez. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Se dan cuenta? Pablo no está negando el valor que tuvo la circuncisión en el contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. No, la circuncisión era extremadamente importante en el Antiguo Testamento, a tal punto que Dios le advierte a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 14, que el varón que no fuera circuncidado al 8º día iba a ser cortado de su pueblo. Y dice Dios, ha violado mi pacto. Ningún judío podía darse el lujo de tomar la circuncisión a la ligera, porque esa era la señal externa de que esa persona realmente pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión era una señal de consagración, de lealtad al Dios vivo y verdadero. No llevar esa señal en el cuerpo implicaba no estar dentro del pacto de Dios. Y estar separados del pacto era estar separados de Dios mismo. Ahora, yo sé que este ritual para sellar un pacto puede resultarnos extraño, porque en el día de hoy, cuando nosotros vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un contrato, simplemente firmamos el documento. En la antigüedad nadie firmaba documentos. Los contratos, los pactos, los acuerdos eran ratificados a través de símbolos que significaban la importancia del acuerdo. Por ejemplo, uno de las formas en que se ratificaban pactos en la antigüedad, y esta sí que se extraña, es que se partía en dos un animal y las dos personas que estaban contrayendo ese acuerdo pasaban por en medio del animal partido, y lo que ellos estaban haciendo con esa acción simbólica era decir: así me parta Dios si yo violo lo estipulado en este pacto. ¿Ven? No era una firma, era un acto simbólico. Bueno, la circuncisión era algo así como la firma del acuerdo entre Dios y los israelitas. Era una señal sangrienta, una señal dolorosa que parecía simbolizar la realidad de que Israel había sido cortado de entre todas las naciones de la tierra para ser posesión exclusiva de Dios. Y era una señal dolorosa, porque también la circuncisión nos muestra lo que implicaba violar los acuerdos del pacto. Tal persona sería cortada de su pueblo. De manera, mis hermanos, que la circuncisión
Era un símbolo de consagración. Los israelitas le pertenecían a Dios y por esa razón debían obedecer la voluntad de Dios revelada en la ley. Noten una vez más el argumento de Pablo. Ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. ¿Ven? Si tú practicas la ley. Lo que tiene valor no es el hecho en sí de ser circuncidado, sino poseer la vida de consagración y obediencia que simbolizaba ese ritual. Es como el anillo que nos intercambiamos los esposos el día de la boda. Un hombre casado puede llevar puesto su anillo de matrimonio, pero si es infiel a su esposa, él está echando por tierra el significado del anillo. Este hombre no puede pensar que todo está bien con su esposa porque él conserva todavía el anillo de matrimonio. Su infidelidad es una muestra de que él no está tomando en serio la realidad de lo que ese anillo dice. Hombres casados, este anillo te dice algo. Te dice a ti que tú le perteneces a una sola mujer en toda la bolita del mundo. Eso es lo que dice este anillo. Entonces, tu matrimonio no anda bien simplemente porque tú lleves el anillo. Esto es un símbolo de algo. Lo importante no es el símbolo. Lo importante es lo que ese símbolo significa. Bueno, de la misma manera, ¿de qué sirve llevar en la carne la señal física de que pertenecemos a Dios, nuestro anillo de matrimonio, que en el caso del Antiguo Testamento era la circuncisión, en el caso del Nuevo Testamento es el bautismo, si no demostramos nuestro amor a Dios a través de una vida de lealtad y de obediencia? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Jesús en Juan capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el amorómetro de Dios. Tú puedes venir a la iglesia, puedes cantar con emoción, puedes cerrar los ojos, y yo no estoy, ustedes lo saben, en contra de eso. Puedes alzar las manos. Ese no es el amorómetro de Dios. El amorómetro de Dios es la obediencia. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Somos salvos por obedecer los mandamientos de Dios? Por supuesto que no. Pero todo aquel que ha sido salvado del pecado ama a Dios. Él fue libertado de su amo el diablo, y ahora él ama a su amo, a su nuevo amo. Y porque lo ama y está agradecido con su nuevo amo, él sincera y genuinamente desea hacer su voluntad. Otra vez es como el bautismo en el Nuevo Testamento. De nada sirve haber sido bautizados en una iglesia cristiana si no hemos experimentado la realidad de un corazón transformado que ama a Dios con un corazón genuino, no fingido. Es por eso que en el Antiguo Testamento Dios llama a su pueblo una y otra vez a circuncidar el corazón. De ahí el título de mi sermón. Lo importante no es quitar el prepucio del cuerpo del varón. Lo importante es quitar del corazón todo lo que hay de malo en él. Es la renovación del corazón. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Sino que temas, he aquí lo que Dios requiere: que temas al Señor tu Dios, que andes en todos tus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor. Circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz.